Y lo primero que quiero comentar respecto a la paridad es que toda función se puede descomponer en una parte par y una parte impar, ¿ya? Digamos, es una proposición. Toda función puede expresarse como suma de una función par y una impar. ¿Y cómo se hace eso? Y esto de todas formas constituye una demostración. Si nosotros tenemos una función f de x, nosotros podemos hacer lo siguiente. F de x más f de menos x más f de x menos f de menos x. Y todo eso dividirlo por 2. ¿Están de acuerdo con esa ecuación? ¿Les calza bien los cálculos? Ya pues gente, díganme algo, ¿sí o no? No, profe, ¿lo podría explicar mejor, Sí. por favor? Si ustedes el lado derecho lo trabajan algebraicamente, esto con esto se anula porque tiene signos contrarios, les queda 2 veces f de x partido por 2 f de x. ¿Cierto? Ahí sí. Sí, sí, ahí sí, profe. Ya. Entonces, esto que está acá lo vamos a escribir como f de x más f de menos x partido por 2 más f de x menos f de menos x partido por 2. Lo único que hice fue separar la fracción en 2 fracciones. Y ahora, a esto que está acá, le vamos a llamar parte par de la función f sub p de x, y a eso que está acá le vamos a llamar parte impar de la función. Y entonces ahí tenemos el resultado. Nuestra función f la podemos escribir como una función par, f sub p, más una función impar, f sub i. Y si ustedes quieren comprobar, de hecho deberían hacerlo como ejercicio, ejercicio, comprobar que, y vamos a pedirle que f sub p cumpla que sea par y f sub i cumpla que sea impar. Es decir, f sub p de x es igual a f sub p de menos x y f sub i de x es igual a menos f sub i de menos x. Simplemente tienen que comprobar si eso se cumple, ¿ya? No es algo complicado. Y también como ejercicio, digamos este es el 1 y este es el 2, quiero que me descompongan esta función 2x más 1 partido de 4x cuadrado más 8x en una función par más una función impar. ¿Ok? Como comentario y observación importante,
y esto lo voy a dejar claro aquí arriba, importante con mayúscula, un poco de espacio, que una función sea par no implica que f no sea impar. Y al revés tampoco. F impar no implica que f sea par. Es decir, te lo explico al tiro, Josefa. Hay funciones que no son pares ni impares. Hay funciones que son pares e impares. ¿Ya? Hay funciones pares y hay funciones impares. Es decir, tienen los 4 casos. Funciones que son pares, funciones que son impares, funciones que son ambas y funciones que no son ninguna. ¿Ya? ¿Clara esa observación? Ya. Ahora, Josefa, ¿qué parte no te quedó clara? ¿El segundo ejercicio? Lo de arriba cuando empezó a separarlo. La Esto que está ecuación. acá. ¿Eso? Sí. Ya. La función f de x yo la puedo escribir de esta forma. Por lo que les expliqué. Ese término se anula con f. Arriba les queda 2f de x partido por 2, que es lo mismo que f de x. Hasta ahí. ¿Está claro? Sí. Ya. Y luego lo que hice fue separar la fracción en dos. ¿Ya? La parte izquierda, a la parte izquierda nosotros le llamamos función par, o sea, parte par de la función, y a la derecha le llamamos parte impar de la función. Entonces ahí nosotros lo que hicimos fue probar la proposición que yo les escribí arriba, que toda función puede expresarse como suma de una función par y una función impar. ¿Ahí sí? Sí, profe. Ya. Entonces, y dos cosas, digamos, dos ejercicios chiquititos. Vamos a ponerle a este p de x y a este y de x. Tres x cuadrado, bueno, 3x a la sexta, más 4x a la cuarta, menos 2x cuadrado, más 5, x a la quinta, menos 3x al cubo, más 2x. Probablemente por los nombres de esas funciones ustedes ya sepan lo que son, pero también quiero que me digan si son par o impar. ¿Ya? Ver si son par o impar. Y de ahí probablemente van a concluir algo. ¿Ya? Continuamos. Vamos a hacer algo llamado álgebra de funciones. Que en realidad lo único que me dice es que yo puedo operar las funciones como si fueran expresiones algebraicas, ¿sí? Que yo puedo sumarlas y restarlas. Que yo lo que quiere decir esta expresión que yo acabo de hacer es que si yo tengo dos funciones y las sumo o resto, yo las puedo evaluar antes o después de sumarlas o restarlas, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviese f de x igual 5x más 2, g de x igual a 7x menos 5, y yo les pregunto, ¿cuánto es f más g
en 5, ustedes podrían primero sumarlas y evaluar. Esto sería 12x menos 3. Bueno, evaluado en 5. O podrían evaluar en 5 cada una y luego sumar los resultados. ¿Ya? Estas son cosas que uno hace de forma automática, pero necesitan la justificación. ¿Ya? En este caso, nos quedaría 25 más 2 más 7 por 5 menos 5. De la misma forma, yo puedo multiplicarlas y también dividirlas. ¿Qué cuidado tengo que tener yo cuando divido funciones? G de X distinto de 0. Que g de x tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Porque si no, estaríamos dividiendo por 0 y eso no lo podemos hacer. Hay una operación más. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Se acuerdan qué más podíamos hacer entre Composición, funciones? ¿Cómo, perdón? cuando se componían. Exactamente, Catalina. La composición. Y la composición de funciones, nosotros la podemos explicar como una conexión entre máquinas. ¿Sí? Nosotros dijimos que cada función la podíamos ver como una máquina a la que entran cosas y salen cosas. Si nosotros tenemos una composición, lo que estamos haciendo es meter cosas a una máquina y lo que salga de esa máquina lo metemos a otra máquina. ¿Sí? En este caso, esto sería lo mismo que si nosotros tuviéramos una máquina grande llamada F o G. O como también probablemente lo han visto, F o G de X. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nosotros podemos componer funciones? ¿Ya? Y obviamente nosotros no podemos componer más funciones, no solamente dos, sino que podemos componer un montón. Ya. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tener la función f de x, que va a ser 2x menos 1, la función g de x cuadrado menos 3, y la función h de x, 1 partido por x. Ya. Vamos a hacer varios ejemplos de composición. Vamos a hacer f o g, podemos hacer g o h, podríamos hacer h o f. Ya.
Cuando nosotros componemos funciones, en palabras súper simples, lo que estamos haciendo es evaluar la función de la izquierda en la función de la derecha. ¿Ya? ¿Cuál es la función de la izquierda en el primer ejemplo? F. F. Ya. Y la función f es 2x menos 1. Entonces, esto es lo mismo que si yo escribiera 2g de x menos 1. Y ahora, donde está g, yo escribo lo que significa g. Es decir, x cuadrado menos 3. Y acá, por favor, usen los paréntesis. Es importante porque si no van a llegar a resultados distintos. Y una vez que yo reemplazo lo que significa g, simplemente desarrollo la función. Para dejarla de una forma más simple. ¿Está claro ese primer ejemplo? Sí. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, hagamos el segundo. G o h de x. Donde esté x, en g yo reemplazo h. Es decir, 1 partido por x. Ay, perdón. H de x al cuadrado menos 3. Eso es lo mismo que 1 partido por x al cuadrado menos 3. Y ahí estaría listo. ¿Alguna duda con esa? No, profe. ¿Todo bien? Ya. Y la última, h o f de x. Donde está x en h, yo pongo f. 1 partido por f de x. Es decir, 1 partido por 2x menos 1. Ya. Entonces, si esos tres ejemplos están claros, podemos dejar de ejercicio. F o G o H. F o F. Y ¿qué más podría ser? G o H o G. Ahí tenemos ejercicios de funciones entonces. ¿Recuerdan qué fue lo primero que hicimos con los números reales? Cuando los construimos, ¿recuerdan qué fue lo que hicimos? Por favor. No. Ya, deberían recordarlo, si ya ha pasado una semana nomás. ¿Alguien, por favor, que lo recuerde? ¿Que eran cuerpos? ¿No? Ya. Sí, sí, sí. ¿Qué significaba que fuera un cuerpo que cumplía ciertas... ¿Qué cosa? ¿Axiomas? Axiomas, ¿ya? Es decir, sus elementos cumplían ciertas propiedades, ¿ya?
Había estaba la conmutatividad, la asociatividad, existían neutros para la suma y el producto, inversos y clausura. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué propiedades cumple la composición? Bueno, les cuento que la composición, en primer lugar, y lo más importante, porque es lo que más induce error, no es conmutativa. Y como no es conmutativa, ustedes necesitan un contraejemplo para convencerse. Por ejemplo, pueden hacer esto. HOF es distinto que FOH. Y eso ustedes lo pueden comprobar. 2, sí es asociativa. Eso significa que si ustedes quieren componer tres cosas, ustedes pueden primero componer las dos primeras y luego componer la tercera, o pueden componer las segundas dos, o las dos últimas, y luego componer la primera. Además, existe neutro. Y el neutro es la llamada función identidad. Le vamos a poner una I de identidad. Recuerden que el neutro lo que hace es que si ustedes lo operan tanto por la izquierda o por la derecha, el resultado les queda lo mismo, ¿sí? Es decir, si ustedes, por ejemplo, operan F y lo componen con I, les va a quedar F. Si ustedes I lo componen con H, les va a quedar H, etc. Y acá vienen los puntos más delicados. Existe un inverso, sí, solo sí, la función es biyectiva. Yo supongo que la mayoría no se acuerda lo que es una función biyectiva, así que eso es lo siguiente que vamos a ver. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. ¿Ninguna duda? Ya. Entonces, vamos a ver tres propiedades. Y no estoy seguro si con esto terminamos hoy día. Lo más probable es que no. A esto le vamos a llamar inyectividad, sobreyectividad, y biyectividad. A inyectividad también se le llama 1-1. A sobreyectividad en algunos libros antiguos se le llama epiyectividad, si no me equivoco. Y biyectividad es lo mismo,
a que la función tenga inversa. Entonces, vamos a ver cada una por sí sola. Inyectividad. ¿Qué significa? Significa que si nosotros tomamos imágenes iguales, entonces tenemos que obtener preimágenes iguales. Si la función cumple eso, entonces se dice que es inyectiva. ¿Cómo nosotros podemos verificar que una función es inyectiva? De dos formas distintas. La primera es algebraicamente. Eso se los voy a explicar inmediatamente. Gráficamente es un poco más fácil. Y es que si ustedes trazan líneas horizontales, estas líneas tienen que cortar a la función solamente una vez. Por ejemplo, ahí tienen una función. Y acá tienen otra función. Si nosotros trazamos líneas horizontales, ¿qué ocurre con la función verde? Lo toca una vez. Las líneas verdes tocan a la función verde una vez. Y en cambio la función amarilla Dos Dos veces. veces. dos veces. Por lo tanto, la función verde ¿es inyectiva o no? Sí. ¿Y la función amarilla? ¿No? No, exactamente. ¿Cómo nosotros vemos si una función es inyectiva o no? Algebraicamente, de la siguiente forma. Tomemos la función 2x más 5 partido por 4 menos x. Y nosotros vamos a aplicar directamente la definición que yo puse arriba. Vamos a escribir f de x igual f de y. Y reemplazamos. 2x más 5 partido de 4 menos x igual a 2y más 5 partido de 4 menos y. Y ahora nosotros tenemos que concluir que x es igual a y. Entonces tenemos que desarrollar esto. Vamos a tener 8x menos 2xy más 20 menos 5y. Lo voy a correr a la derecha, a la izquierda, perdón. Y acá vamos a tener 8y más 20 menos 2xy menos 5x. Ya. Cosas que se nos simplifican, el 20 y el menos 2xy. Si yo junto las cosas que tienen y al lado derecho y las cosas que tienen x al lado izquierdo, obtengo 13x igual 13y. Y si ahora simplifico, me queda x igual y. Y bueno, acá todo esto son equivalencias.
Y probablemente habría que haber restringido la función que f va de r distinto de 4 a los reales. Distintos de un medio, si no me equivoco. Pero ahí. Nosotros hicimos el trabajo algebraico para probar que si tenemos imágenes iguales, entonces tenemos preimágenes iguales. ¿Estamos claros con eso? Sí. Sí. Ya. Veamos ahora la sobreyectividad. La sobreyectividad significa que para todo i perteneciente al recorrido de la función, existe un x perteneciente al dominio, tal que f de x es igual a y. La sobreyectividad lo que nos dice es que nuestra función cubre todo el recorrido, ¿ya? Por ejemplo, consideremos de nuevo una función cuadrática. Esa que está ahí. Que tenga su vértice en menos 7. Ya. Si yo digo que f va de los reales a los reales, ¿sería sobreyectiva esa función? Sí. No. Porque si yo digo ¿qué preimagen tiene el menos 8? Profe, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Que no escuché. Se me cortó justo. Si la función f, así como la definí yo, ¿es sobreyectiva o no? No. Por ahora no. Y si yo digo f de r a de menos 7 a más infinito, ¿sería sobreyectiva? Ya pues gente, equivóquense un poco. Sí. Sí. De hecho, sí, sería sobreyectiva. ¿Por qué? Porque si yo tomo cualquier elemento entre el menos 7 y el infinito, por ejemplo, acá un punto, yo tengo preimágenes. Y bueno, de hecho tengo dos. Acá una y acá otra. En cambio, si yo como recorrido considero a los reales, yo puedo, como les dije antes, preguntarles cuál es la preimagen de menos 8. Y esa recta no corta la función. Por lo tanto, no hay ninguna preimagen del menos 8. ¿De acuerdo? Entonces las funciones son sobreyectivas o no, dependiendo qué es lo que ustedes consideren como recorrido. ¿Ya? Si consideran a todos los reales, entonces se tienen que asegurar de que la función toque a todos los reales. Por ejemplo, una recta. Una recta toca a todos los reales y es sobreyectiva de R en R. ¿Ya?
O por ejemplo una cúbica. La cúbica sería algo así. También si uno la tira de R en R, esta es X cubo, esta es, digamos, X más 5, también es sobreyectiva. Pero la parábola que nosotros dibujamos en la gráfica izquierda no es sobreyectiva sobre los reales, es sobreyectiva sobre un conjunto más pequeño, ¿ya? Que es del -7 al más infinito, porque ese es su recorrido, o esa es su imagen, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos saber cuándo una función es sobreyectiva o no? Algebraicamente lo que podemos hacer es, por ejemplo, si tenemos una cuadrática, o no, ahora hagamos algo un poco más fácil. En el caso de las rectas, ¿ya? Y igual a 4x menos 7. Ya. Ustedes tienen que encontrarme para todo x, para todo y, un x cuya imagen sea y. Eso es lo que dice acá arriba. La forma más fácil de hacer eso es despejando x. Y en este caso es relativamente fácil. Si ustedes me dan un y, yo lo reemplazo en esa última ecuación y obtengo el x. Sin embargo, ¿qué pasa con las cuadráticas? Si yo tengo y igual a 2x cuadrado más 5, bueno, algo más fácil. X cuadrado más 4x más 4. Ahí hay que analizarle el discriminante, ¿no? Una opción es que analices el discriminante y la otra es que de todas formas trates de despejar x. Que esto se puede hacer en algunos casos y en otros no. Por ejemplo, acá yo voy a tener x más 2 al cuadrado. Y para despejar x, yo voy a tener que sacar raíz. ¿Y qué pasa cuando saco raíz a un cuadrado? Valor absoluto. Me queda el valor absoluto. Entonces acá me van a quedar dos opciones. Más menos raíz de y menos 2 igual a x. ¿Y con cuál me quedo? ¿Cómo voy a saber yo con cuál quedarme? Eso va a depender precisamente de lo que está acá arriba. ¿Sí? Bueno, mucho mejor si lo vemos en la siguiente línea. En la segunda, acá. Las cosas al cuadrado son positivas, negativas o cero. ¿Qué valores pueden tomar? Positivo. ¿Positivas Y o cero? cero. Exactamente. Positivas o cero. Entonces, fíjese lo que está acá. Si yo considerara menos raíz de y menos 2, ¿cómo sería eso? Negativo. Negativo. Y si yo considerara raíz de y menos 2, ahí depende, ¿cierto? Depende del valor de y.
Ya. Más allá de eso, ¿qué pasa si ustedes ahí en i meten un número negativo? ¿Vamos a poder encontrar un x o no? No, No. No, no vamos a poder encontrar un x. Si i es menor que 0, entonces no existe x. Por lo tanto, en ese punto, en el que ustedes estaban acá arriba, aquí, ustedes tendrían que ver dónde esa función es sobreyectiva. ¿Ya? Ya vimos que si va de R en R, no sería sobreyectiva por lo que está acá abajo. No sobreyectiva. Pero ¿qué pasaría si yo en lugar de tirarla de R en R, dijera de R en R más, con el 0? ¿Cumpliría ahí? Sí. De hecho, sí. Ahí cumpliría porque y en esta última ecuación que está acá, necesariamente por restricción tiene que ser mayor o igual a 0. Y para todo número que nosotros metamos ahí, vamos a poder encontrar un x. ¿Ya? La sobreyectividad probablemente sea lo más enredado de probar cuando uno tiene una función. ¿Ya? Pero les aseguro que con la práctica se vuelve se vuelve un poco más simple. ¿Sí? Yo igual les voy a dejar ejercicios para eso. De hecho, les tengo que mandar un PDF que no les he mandado. Y nos queda lo último. Probablemente con eso. A ver. Sí, puede que con esto terminemos hoy día. La biyectividad es cuando ustedes tienen inyectividad y sobreyectividad. Si ustedes tienen ambas cosas, pueden decir que su función es biyectiva, y si es biyectiva, entonces también es invertible. Lo cual significa que tiene inversa. ¿Ya? Y ese es el siguiente tema que nosotros vamos a hablar el día viernes. ¿Ok? Ok.